Imaginen esta situación que por lo que leemos en el material que tenemos hoy, es bastante real y común. Una persona nace, digamos, en Estados Unidos, de padres peruanos. Quizá nunca la inscribieron en el consulado, nunca vivió en Perú, su vida entera está en otro país. Pero sus padres fallecen y resulta que dejaron bienes en Perú, una casa, un terreno, ahorros. La pregunta que cae como un peso es, si yo no soy legalmente peruano o peruana, ¿pierdo todo derecho a heredar eso que mis padres construyeron allá? Debe ser una angustia tremenda. Uf, es una angustia muy comprensible. Y como mencionas, una situación que se presenta con muchísima frecuencia. Piensa en las décadas de migración peruana. Hay, muchísimas familias con miembros repartidos por el mundo. Y claro, cuando ocurre un fallecimiento, surgen estas dudas sobre los bienes en Perú. Hoy, justamente vamos a sumergirnos en eso. ¿Qué dice realmente la ley peruana sobre los derechos hereditarios cuando no se tiene la nacionalidad o no se reside en el país? Perfecto. Y para guiar esta conversación, nos estamos basando en un análisis legal muy detallado que documenta la vasta experiencia del doctor Alberto Miranda. Es un abogado que, según el artículo, lleva más de 20 años dedicado específicamente a estos casos, ¿no? De herencias internacionales, conectando familias peruanas a través de las fronteras. Exacto. Nuestra intención hoy es aclarar esa pregunta inicial que planteabas. Queremos desentrañar qué es lo que realmente pesa ante la ley peruana, basándonos en la práctica y los casos reales que ha manejado el doctor Miranda. La respuesta, como veremos, puede desmontar algunas creencias muy arraigadas y erróneas. Me intriga eso de las creencias erróneas. Entremos en materia entonces. La gran duda. Para heredar en Perú, ¿qué es lo determinante? ¿El pasaporte peruano? ¿La inscripción consular? ¿O hay algo más profundo? Aquí está el primer punto clave, y es el eje central del análisis del doctor Alberto Miranda. El Código Civil peruano es sorprendentemente claro al respecto. Lo fundamental, lo que realmente otorga el derecho a heredar, es poder demostrar el vínculo familiar directo con la persona fallecida. Es lo que en términos legales se conoce como filiación. Poder probar que eres hijo o hija de esa persona. La nacionalidad, créase o no, pasa a un segundo plano. Un momento, ¿estás diciendo que haber nacido en Estados Unidos, Canadá, España, Italia, donde sea, y nunca haber sido inscrito en el consulado peruano, no te descalifica automáticamente para heredar de tus padres peruanos? Esto es enorme. Cambia por completo el panorama para miles de personas que viven fuera de Perú. Exactamente. Esa es la idea central que la experiencia del doctor Miranda confirma una y otra vez en los tribunales peruanos. La puerta de la herencia no se cierra por haber nacido en otro lugar o no tener DNI peruano. Lo absolutamente crucial, y en esto el artículo es muy enfático, basándose en los casos del doctor Miranda, es tener la documentación correcta, la que pruebe esa afiliación de manera fehaciente, indudable, ante la ley peruana. Ok, documentación correcta. Suena lógico. Pero ¿cómo se prueba ese vínculo familiar desde el extranjero? Imagino que no basta con llevar una foto familiar. El artículo profundiza en esto, ¿verdad? ¿Qué documentos son válidos? Sí, y aquí entramos en lo práctico, que es donde el doctor Miranda aporta mucho valor con su experiencia. La prueba reina, por así decirlo, es la partida o acta de nacimiento emitida en el país donde nació el heredero. Pero ojo, no sirve el documento tal cual. Tiene que cumplir dos requisitos esenciales que el doctor Miranda siempre verifica. Primero, debe estar apostillada. La famosa apostilla. Siempre la oigo mencionar en trámites internacionales. ¿Podemos aclarar brevemente qué significa y por qué es tan importante? Claro. La apostilla es una certificación que se añade al documento original, basada en un acuerdo internacional llamado Convenio de la Haya. Simplifica enormemente las cosas. En esencia, verifica que el sello y la firma del funcionario que emitió el documento en el país extranjero son auténticos. Con la apostilla, ese documento extranjero tiene validez legal directa en Perú y en otros países miembros del convenio, sin necesidad de largas cadenas de legalizaciones consulares como se hacía antes. Es un paso indispensable. Entendido. Entonces, partida de nacimiento extranjera y apostillada. ¿Algo más? Sí, el segundo requisito clave que señala el doctor Miranda. Esa partida apostillada debe tener una traducción oficial al español. Y no cualquier traducción.
tiene que ser hecha por un traductor público juramentado en Perú o un traductor certificado oficialmente reconocido por el gobierno peruano. Esta traducción jurada garantiza que el contenido del documento original sea trasladado fielmente al español para las autoridades peruanas. Y obviamente, el documento debe listar claramente los nombres de los padres peruanos. Apostilla y traducción oficial por un traductor reconocido en Perú. Son detalles técnicos pero vitales. Ahora volvamos al caso de alguien que nunca fue inscrito en el consulado. Es decir, para Perú, legalmente hablando, esa persona no existe como peruana. ¿Qué se hace en esa situación? ¿Se puede iniciar algún trámite directamente en Perú para que se reconozca su derecho a heredar? Absolutamente. Y este es otro punto crucial que el doctor Miranda maneja habitualmente. Si no hay inscripción consular, o incluso si la hay pero se necesita formalizar el derecho a heredar, se puede y a menudo se debe iniciar un proceso judicial en Perú. Dependiendo de si los padres dejaron testamento o no, el proceso varía. Si no hay testamento, que es lo más común, se inicia un proceso llamado sucesión intestada. Si hay dudas sobre el vínculo, podría ser necesario un proceso previo de reconocimiento de filiación judicial. En ambos casos se presentan ante un juez peruano todas las pruebas documentales que hemos mencionado, la partida apostillada y traducida, los otros documentos de respaldo. El objetivo es que el juez declare formalmente quiénes son los herederos legales, incluyendo a ese hijo o hija que reside en el extranjero y quizás no tiene nacionalidad peruana. Eso sí, para estos procesos judiciales es indispensable contar con un abogado en Perú, idealmente uno con experiencia en estos temas internacionales como el doctor Miranda. Entendido. Suena a que hay un camino legal claro, aunque requiere ciertos pasos específicos. Pero mencionaste antes creencias erróneas. Mientras leía el análisis del doctor Miranda, me llamó mucho la atención una advertencia que hace sobre un error muy grave y parece bastante frecuente. ¿Cuál es esa trampa en la que cae la gente? Es el error que más lamenta ver el doctor Alberto Miranda en su práctica por las consecuencias negativas que genera. Es la falsa creencia profundamente arraigada de que si no se es ciudadano peruano, automáticamente se pierde todo derecho a heredar de padres peruanos. Eso es totalmente falso. Como ya dijimos, la ley peruana protege el derecho hereditario basado en el vínculo familiar, no en la nacionalidad. El riesgo real no es ser extranjero. El verdadero peligro es la inacción, el quedarse de brazos cruzados pensando no tengo derecho. ¿Y por qué es tan peligrosa esa inacción? Porque si el heredero que está en el extranjero no hace nada, no inicia los trámites, no contacta a un abogado, existe un riesgo muy alto de que otros herederos que sí están en Perú, hermanos por ejemplo, inicien el proceso de sucesión intestada y, de buena o mala fe, simplemente no lo incluyan. Si ellos obtienen una declaratoria de herederos donde solo figuran ellos y con eso inscriben las propiedades o retiran los fondos del banco solo a su nombre, revertir esa situación después es muchísimo más complicado, largo y costoso para el heredero que fue excluido. La inacción puede llevar a perder en la práctica lo que por ley te corresponde. Qué importante advertencia. Y para ilustrar todo esto, el artículo detalla un caso real manejado por el doctor Miranda, el de un joven nacido en California. ¿Podrías refrescarnos los detalles? Creo que ayuda a ver cómo funciona esto en la vida real. Sí, es un caso muy ilustrativo que el doctor Miranda suele citar. Padres peruanos fallecen dejando propiedades valiosas en Lima. Tenían varios hijos, uno de ellos nacido en California, que nunca había vivido en Perú, no hablaba bien español y no tenía DNI ni pasaporte peruano. Sus hermanos, que vivían en Perú, iniciaron la sucesión intestada y, partiendo de esa creencia errónea que mencionábamos, simplemente lo omitieron. Pensaron, él es americano, no tiene derecho aquí. Afortunadamente, alguien le avisó a este joven, quien contactó al estudio del doctor Miranda. Utilizando su partida de nacimiento de California, debidamente apostillada y traducida, más otros documentos que probaban la relación familiar, el equipo legal intervino en el proceso judicial en Perú. Lograron que el juez reconociera la filiación y lo incluyera formalmente en la declaratoria de herederos. Al final recibió la parte de la herencia que por ley le correspondía en igualdad de condiciones que sus hermanos residentes en Perú. Final feliz que demuestra dos cosas entonces. Que el principio legal de la filiación por encima de la nacionalidad se aplica y que actuar a tiempo y con la asesoría correcta es fundamental. Exactamente. Esto seguro genera muchas preguntas prácticas para quienes nos escuchan y viven fuera de Perú. El artículo anticipa algunas, basadas en las consultas que recibe el doctor Miranda. Repasemos las más comunes para que quede todo clarísimo.
La primera y fundamental. ¿Necesito ser ciudadano peruano para heredar? La respuesta del doctor Alberto Miranda, basada en la ley y su experiencia, es un rotundo no. El derecho a heredar de tus padres peruanos se basa en ser su hijo o hija, punto. No importa si eres peruano por nacimiento, por opción, o si eres ciudadano de otro país únicamente. La ley protege el vínculo familiar. Segunda duda común. Si mis padres nunca me inscribieron en el consulado peruano, ¿ya perdí mi oportunidad? ¿Es un obstáculo insalvable? Tampoco es insalvable. Como vimos, la inscripción consular facilita algunos trámites, pero su ausencia no anula el derecho a heredar. La alternativa principal, que el doctor Miranda utiliza constantemente, es la partida de nacimiento extranjera apostillada y traducida, junto con otros documentos si fuera necesario. Ese es el camino legal válido. Importantísimo. Ahora, una pregunta muy práctica que seguro muchos se hacen. ¿Tengo que viajar a Perú sí o sí para hacer todo este trámite? Para alguien que vive en Europa, Australia, Estados Unidos, puede ser un viaje costoso y complicado de organizar. Para muchos. No es indispensable viajar a Perú en la mayoría de los casos. Gran parte del proceso, o incluso todo, se puede gestionar desde el extranjero. ¿Cómo? Otorgando un poder específico a un abogado en Perú. Este poder se tramita ante el consulado peruano del país donde reside el heredero. Con ese poder, el abogado en Perú, como el doctor Miranda y su equipo, puede actuar en nombre del heredero, presentar los documentos, iniciar la sucesión intestada, representarlo ante el juez, firmar minutas de compraventa si se decide vender la propiedad heredada, etc. De hecho, el doctor Miranda se especializa justamente en representar a herederos que no residen en Perú, facilitándoles todo el proceso a distancia. Eso es una ventaja enorme. Gestionar todo desde tu país de residencia debe quitar un peso de encima. Para quienes quieran entender mejor cómo funcionan esos poderes consulares o la gestión a distancia, hay donde buscar más información. Sí, el artículo menciona que el sitio web del doctor Miranda, que es albertomiranda.org, tiene información detallada sobre estos procedimientos y cómo trabajan ellos con clientes en el extranjero. Es un buen punto de partida para entender la logística. Perfecto, albertomiranda.org. Lo anotamos. Otra pregunta clave. Los plazos. ¿Hay un tiempo límite para reclamar la herencia? ¿Es una carrera contrarreloj? Aquí hay un matiz legal interesante que explica el doctor Miranda. Técnicamente, la acción legal principal para reclamar tu parte de la herencia, que se llama acción de petición de herencia, es imprescriptible en Perú. Esto significa que, en teoría, no caduca por el simple paso del tiempo. Podrías reclamarla muchos años después, pero, y este es un gran pero basado en la experiencia práctica, el consejo enfático del doctor Miranda es actuar lo antes posible. Porque la prisa así legalmente no prescribe. Por razones prácticas y para evitar complicaciones futuras. Como mencionamos antes, si otros herederos ya iniciaron trámites y se adjudicaron los bienes, revertir eso es mucho más complejo. Además, con el tiempo, los bienes pueden cambiar de situación, venderse a terceros de buena fe, por ejemplo. Los documentos pueden extraviarse, los testigos fallecer. La demora simplemente complica todo innecesariamente y puede generar conflictos familiares y mayores gastos legales. Actuar pronto es una cuestión de pragmatismo y de asegurar el patrimonio de forma más eficiente y pacífica. Tiene todo el sentido. Más vale prevenir. Entonces, resumiendo, ¿qué implica todo esto en la práctica? Parece que navegar estas aguas entre la ley peruana y los documentos extranjeros requiere un conocimiento muy específico. No suena a algo que uno pueda hacer solo o con cualquier abogado, ¿verdad? Definitivamente no. El doctor Miranda lo subraya en su análisis. Estos casos de herencias internacionales son una subespecialidad legal compleja. Exigen dominar no solo el derecho sucesorio peruano, quién hereda qué y cómo, sino también el derecho internacional privado, que decide qué ley se aplica, cómo se reconocen documentos extranjeros, los procedimientos consulares, poderes, inscripciones, el manejo impecable de las apostillas y traducciones oficiales. Un error aquí puede paralizar todo, y sobre todo, la habilidad práctica de coordinar entre sistemas legales, idiomas y burocracias de distintos países. Un abogado generalista o incluso uno especializado solo en derecho civil peruano podría no tener la experiencia necesaria para manejar eficientemente todos estos elementos internacionales. Un error en el enfoque o en un documento puede costar tiempo y dinero al heredero. Queda clarísimo. La especialización en estos casos internacionales es clave. Entonces,
Si tuviéramos que destilar la gran conclusión de toda esta conversación basada en la experiencia documentada del doctor Alberto Miranda, ¿cuál sería? La gran conclusión es esperanzadora y potente. La ley peruana prioriza los lazos de sangre, el vínculo familiar, por encima de las fronteras y los pasaportes. Haber nacido fuera, no tener DNI peruano, no vivir en Perú, nada de eso anula por sí solo el derecho de un hijo o hija a heredar los bienes que sus padres peruanos dejaron en el país. Es un mensaje de justicia y reconocimiento a esas familias transnacionales. Un mensaje muy potente, sin duda, pero con un asterisco importante. Exacto. El derecho existe, pero hay que saber cómo ejercerlo. El factor crucial es poder demostrar esa conexión familiar con los documentos correctos, debidamente legalizados y traducidos, y actuar de manera informada y oportuna. Dada la complejidad que hemos visto, buscar asesoría legal especializada en estas herencias internacionales vinculadas a Perú no es un lujo, es casi una necesidad para asegurar un proceso exitoso y sin contratiempos. Para aquellas personas que nos escuchan y se encuentran justo en esta situación, o quizás tienen un familiar o amigo viviendo en el extranjero que podría estar pasando por esto, mencionamos que el análisis se basa en la experiencia del doctor Miranda. ¿Hay forma de acceder a más recursos o contactarlo? Sí, el artículo refiere directamente a su sitio web como una fuente de información. Es albertomiranda.org. albertomiranda.org, fácil de recordar, y si alguien tiene una consulta específica sobre su caso. El artículo también menciona algo muy práctico en estos tiempos, que es posible contactar directamente al estudio del Dr. Miranda vía WhatsApp para consultas preliminares. Indican que los detalles de contacto, incluyendo el número o enlace de WhatsApp, están disponibles en esa misma página web, albertomiranda.org. Excelente. Eso facilita mucho el primer contacto para quienes están lejos. Y para terminar nuestra exploración de hoy, quiero dejar una idea flotando, algo que va un poco más allá de lo estrictamente legal que hemos discutido. Una vez que una persona que creció fuera de Perú entiende que tiene este derecho y empieza el proceso para reclamar una herencia, ¿cómo creen que ese proceso, quizás investigar documentos familiares, conectar con abogados en Perú, tal vez incluso viajar o gestionar propiedades a distancia, podría impactar su propio sentido de identidad? Su conexión con esas raíces peruanas que quizás sentía lejanas o inaccesibles. Es fascinante pensar en el viaje personal que puede desencadenarse a partir de un trámite legal como este. Es una reflexión muy interesante, la verdad. Más allá del patrimonio material, puede ser una oportunidad inesperada para reconectar con una parte de su historia familiar y cultural. Un buen punto para seguir pensando.